una manera es necesario que el Estado intervenga y le brinde seguridad de contratar personal sin aumentar las tasas impositivas. Como se puede observar, los impuestos y los costos laborales están acabando con las posibilidades de que las empresas generen trabajo y que se reactive la economía. Adicionalmente, se le suman los elevados costos que asumen las pymes por el aumento en los precios de la canasta familiar, los costos indirectos de fabricación debido a la esta crisis y a la inflación que existe por estos días en Colombia. O sea, esta investigación trata de resolver si realmente las pymes se han beneficiado de las medidas adoptadas en materia tributaria por el Estado colombiano para reactivar la economía. El objetivo de nuestra investigación está planteado en analizar por qué las pequeñas y medianas empresas de Colombia pymes son importantes para la reactivación económica del país. Para desarrollar este trabajo se plantearon dos hipótesis. Uno, cómo la carga tributaria y la inflación son causas estructurales para su extinción y por qué el Estado debe desarrollar políticas para garantizar la continuidad del negocio en marcha. La importancia de las pymes en Colombia pues, está planteada en que, pues, según varios autores consultados, las investigaciones indican que las pymes representan más del 90% de la empresa en Colombia del sector productivo y generan más del 80% del empleo en el año 2021. Por otro lado, es importante destacar que ocupa el quinto lugar mundial y el tercero a nivel latinoamericano en la adaptabilidad al cambio y a la creación de nuevos negocios. Adicionalmente, tenemos estudio realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, donde establece que para el año 2021 el aporte de las pymes al Producto Interno Bruto fue del 40%. Realizado un estado del arte, nos enfocamos en tres escenarios, que es la inflación, los impuestos directos y la inestabilidad. Para analizar un poquito sobre el tema de la inflación, tenemos que destacar que durante la pandemia las empresas disminuyeron su actividad productiva o crecimiento de diferentes productos e incremento de materias primas, costos que fueron trasladados al consumidor final, generándose una inflación. Dicha inflación es importante mirar el Banco de la República, pues aumentó la tasa representativa del mercado desde octubre del 2021, llevándola al 1.75 al 3%. Y en el inicio del 2022, el Banco de la República tuvo que continuar la tasa de proyecto que se llevará a un 6% para finales del 2022, para poder cumplir con la meta de inflación por debajo del 4%. Otro aspecto que debemos de resaltar nosotros también es que la mayoría de los impuestos directos en Colombia son pagados por las empresas. Sumado a esto, la carga para fiscal, Instituto Comunal de Bienestar Familiar, SENA, Salud, Pensión y demás prestaciones sociales que ocasionan un alto costo para el funcionamiento de dichas empresas. O sea que de esta razón determinamos que el principal problema del sistema tributario de Colombia es la inestabilidad, o sea, causada por esa cantidad de cambios en la ley, cambios en la vigencia de pago de los impuestos, conceptos jurídicos establecidos por la Administración de Impuestos Nacionales, los cuales crean distorsión de la información y crean incertidumbre para el funcionamiento de las respectivas empresas. Para desarrollar este trabajo nos apoyamos en un autor que ya de utilizar la metodología del método de una investigación con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y pues desarrollamos las bases de la metodología planteadas por Pardales y Meyer, donde nos establece que determinemos una característica de un problema, que planteemos unas hipótesis, que obtengamos una fuente de recolección de información y clasificación de datos y que verifiquemos los datos recolectados. De esta forma, nosotros empezamos a darle desarrollo a nuestro trabajo en la siguiente forma. Primera fase que es las características del problema. Entonces, durante la pandemia del 2020, vimos que las empresas han disminuido su actividad productiva. Entonces, al disminuir esta actividad productiva, ¿qué es lo que va a ocasionar? Primero, un desabastecimiento de diferentes productos, unos costos de la materia prima que se trasladan al consumidor.
generando una inflación, como nos veíamos anteriormente, y una tasa de desempleo que supera el 20% de lo establecido en las tasas normales, aumentando la pobreza y en la mayoría de las empresas tuvo una época de retraso y poca apropiación tecnológica que les permitiera operar con eficacia. Entonces, actualmente vemos que como en el caso de los impuestos nacionales, o sea, las rentas, el IVA, el gravamen, el movimiento financiero, son las cargas que mayor impacto tienen en las pequeñas y medianas empresas, lo que afecta en su mayor parte a la operación en un 53%, según planteado por Espinosa. Esto afecta en gran medida ¿qué? Al plan de reactivación económica, porque según la encuesta de desarrollo empresarial del 2021, el 54% de las primas tuvieron que mantener sus ingresos, mientras que el 46% presentan informes que su producción disminuyó. Continuando con nuestro proceso de exposición y desarrollando las bases, a continuación, la señorita Daniela Estrada nos va a continuar comentando el adelanto del proyecto. Sigue, Daniela. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Continuando con la exposición de la ponencia, entonces tenemos como hipótesis 1 es cómo la carga tributaria e inflación son causales estructurales para la extinción de las pymes. Entonces, primero tenemos lo que explica el autor Romero, dice que las pymes tienen un alto índice de extinción derivado de diversos factores, entre ellos por el impacto de las políticas fiscales del Estado. Diferentes estudios también realizados por las cámaras de comercio de las diferentes ciudades han mostrado que solamente el 55% de las pymes perduran hasta su tercer año de productividad. El segundo punto tenemos el autor Morales, quien plantea que el problema con los evasores es que las alzas en las tasas efectivas de tributación siempre son para los mismos contribuyentes, los cuales en Colombia representan el 40% de recaudo. El problema con las pymes legales es que las mayores tributaciones provocan una reducción en los empleos y muchas veces este es el problema que las lleva a la quiebra. Por otro lado, tenemos el autor Romero, quien nos afirma que en Colombia el 83% de los impuestos directos son pagados por las empresas. Por ejemplo, de cada 100 pesos que recaudan las pymes en su actividad productiva, el 62,2%, el 66% se destina al pago de impuestos, ¿cierto? En el año 2020, el país que ocupa el sexto lugar con los impuestos más altos para las empresas es Colombia, con el 33% sobre las ganancias. Esta tributación nunca ha bajado del 30%, por lo que los empresarios colombianos generalmente buscan que cada año las mejores opciones para disminuir este impuesto a las ganancias. Por último, tenemos que en los impuestos regresivos no se cumple el principio de progresividad, no se cumple la equidad horizontal. Por ejemplo, las empresas en Colombia, a medida que su indicador de utilidades se incrementa, pagan menos impuestos, mientras que las pymes pagan más impuestos. Como segunda hipótesis, tenemos el por qué el Estado debe desarrollar políticas para garantizar la continuidad del negocio en marcha. Entonces, las pymes deben ser una prioridad para el gobierno colombiano, ya que estas empresas tienen un papel fundamental en la economía de nuestro país. Su participación, como ya lo hablamos antes, está cerca del 40% del Producto Interno Bruto, según las cifras planteadas por el DANE. Para que las empresas sean competitivas dentro del mercado, se deben realizar políticas fiscales adecuadas en materia de incentivos. Actualmente estas políticas no son suficientes para suplir estas cargas tributarias de las pymes y muchas veces lo único que hacen es favorecer a las grandes empresas o a las multinacionales. Como las pymes no cuentan con suficientes recursos, ya sea financieros, tecnológicos o personal suficientemente capacitado, además de los problemas económicos como lo vimos en el 2020, que fue la pandemia, entonces no tienen la capacidad de ser productivas en el mercado.
Por otra parte, se evidencia también la necesidad para que el gobierno tome medidas encaminadas en la realidad económica que estamos viviendo en el país para garantizar la subsistencia de estas pymes, de estas empresas que son muy importantes para Colombia. Ya en la fase de la recolección de datos, entonces tenemos el cuadro, el cual nos muestra los porcentajes de representación de las MIPYMES, la generación del empleo y las exportaciones en un periodo de 2019 al 2022. Entonces, tenemos que las ventas de las MIPYMES aumentaron, pasando de un 32 a un 46%. En términos de empleo, las pymes también generaron un 69% de los empleos. En cuanto a la inversión, fue el 20%, se dedicó a la adquisición de nueva maquinaria, el 29% a la mejora estructural, el 16% a la capacitación de personal y el 8% a tecnologías. Estas exportaciones en las MIPYMES en 2019 fueron del 33%, como lo vemos en la gráfica de exportaciones, ¿cierto? De las cuales el 43% corresponde a medianas empresas, seguido de un 30% de las microempresas, y las pequeñas empresas solamente exportaron el 26%. Para el 2020, que para el último trimestre de este año pasaron del 11%, y evidenciándose una mejora para la reactivación económica y debido a la eliminación de algunas restricciones que es al final de este año 2020. En este año también solamente el 3.4% de las MIPYMES realizaron el COVID-19 sobre la economía, que afectó pues estos procesos de comercialización al exterior. O sea, la presentación aquí. Sí, estamos. Hola, sí, pueden continuar. ¿Sí lo escuchan? Hola, qué pena. Sí, no ha caído en internet. Nos presenta un problema con el internet. Entonces, para el 2000 tenemos que los niveles de producción en las empresas aumentaron, por lo que la disminución debido a la disminución de las restricciones que tuvimos por pandemia, entonces el comercio exterior tuvo una participación del 9.67%, y en cuanto a la generación de empleos, las MIPYMES representaron el 78% en empleo para este año 2021. Entonces, continuando con la exposición, tenemos como resultado los mayores problemas destacados en las pymes son básicamente los costos de producción, la poca demanda del mercado, la limitada utilización de la tecnología, la competencia de grandes superficies, la carga tributaria y la falta de ayuda por parte del gobierno. Los desafíos de estas empresas pymes en Colombia están relacionados con la competitividad, lo cual debe ser orientada desde la investigación científica, las estrategias comerciales spin-off, la creación de empresas de desarrollo social con ánimo de lucro para reinventar en nuevas empresas y emplear su capital social. Por otra parte, algo muy importante es que el gerente de ENIF mencionó en una entrevista la importancia de que el Estado tome acción para proteger estas organizaciones, teniendo en cuenta que los mercados, como dijimos ahorita, cambiaron su dinámica. También tenemos que finalmente les afectan los problemas económicos de su entorno, la inflación, la devaluación del peso, la falta de la tecnología, los gastos de personal, la carga impositiva y una mayor inversión en beneficios por parte del Estado. El autor Reática en 2018 nos afirma que la carga tributaria con el tiempo ha sido sostenida más por las empresas que por los individuos.
lo que tiene como consecuencia que una reducción importante en la competitividad internacional para estas empresas pymes. De ahí la importancia de que el gobierno o quien llegue al poder de Colombia desarrolle un proyecto de reforma tributaria o de recursos suficientes para garantizar que estas pymes del país sigan contribuyendo a la reactivación económica de Colombia. Como último, tenemos las discusiones donde se plantea que el mayor esfuerzo que debe hacer el gobierno para afrontar la deuda pública es aportarle beneficios tributarios a las pymes y seguir contribuyendo con el gasto social. Entonces, sería primero implementar políticas estrictas para la reducción, para reducir la evasión y la ilusión de impuestos. Como segundo, tenemos disminuir el gasto público y efectuar controles para evitar los delitos de evasión fiscal y corrupción. Y por último, tenemos presentar una reforma tributaria donde se aplique objetivamente los principios de equidad, eficiencia, progresividad y no retroactividad consagrados dentro de la Constitución Política de Colombia. Por último, tenemos las referencias que fueron bases para nuestra investigación. Muchas gracias por su atención y estamos prestos a cualquier pregunta que tengan.